Llénales de tu paz, llénales de tu amor, y que haya ese fluir de tu Espíritu Santo en cada uno de ellos, Padre. Padre, como dice también el Salmo 139, examínanos, oh Dios. Conoce nuestro corazón, prueba lo que hay dentro de nuestros pensamientos, Señor. Y si hay algo en nosotros que necesitamos cambiar en este tiempo, Señor, que hemos estado buscando de tu presencia, Padre, queremos que no haya nada ni nadie que impida ese fluir de tu Espíritu Santo, de vida sobre nosotros, Señor. Trae luz a nuestro corazón, saca toda tiniebla, Señor, que haya en nuestro corazón y en nuestra vida. Y que seamos ejemplos de tu gloria, portadores de tu gracia, portadores de tu misericordia, Señor, en medio de todos los tiempos, Señor. Glorifícate en esta mañana. Levántate en tus hijos y en tus hijas, Señor, y que cada uno de ellos pueda disfrutar de tu gran poder, de tu gran amor, Padre. Porque tú has sido precioso, porque tú has sido maravilloso, Señor. Y en ti nos gloriamos, Señor, en tu paz, en tu amor. Gracias, Padre precioso. Te exalto, te bendigo, te alabo, juntamente con mi hermano, con mi hermana, Padre, y nos gozamos en ti. Muchas gracias, Señor. Ministranos con tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios les bendiga a mis amados hermanos y hermanas que gocen esta mañana poder estar con cada uno de ustedes y podernos unir en este tiempo de bendecir, de glorificar el nombre del Señor. Y yo sé que aún las personas que se están uniendo y se van a unir después a este tiempo van a sentir esa presencia maravillosa del Espíritu Santo. Recuerda que depende de la forma que nosotros le demos libertad a esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y espero que en el devocional de ayer que les compartía, ustedes hayan podido trabajar y seguir trabajando en aquellas cosas que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros, y que podamos cada día tratar aquellas cosas que nos han afectado, que no nos han permitido ver la gloria, la gracia y sobre todo el fluir en la presencia del Señor, que es lo más importante. Que tú puedas disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti, de todo lo que Él ha prometido darte a ti, y que sobre todo puedas recibir. Ayer estamos hablando del perdón de Dios para nuestra vida, ese perdón que está dispuesto para ti a través de la cruz del Calvario, y poder disfrutar plenamente de ese amor inagotable que viene de parte de Dios. Y es hermoso realmente cuando entendemos que todo depende no de Dios, sino de nosotros mismos, en que preparemos nuestro corazón y nos dispongamos para recibir todo lo que Dios tiene y funcionar absolutamente en todo para lo cual nosotros, tú y yo, hemos sido creados. Y eso es bonito, eso es maravilloso cuando lo podemos entender, cuando lo podemos comprender. Quiero esta mañana tratar un tema que les anuncié ayer, es tirando piedras, le he llamado al título de la meditación de esta mañana. Y una de las cosas que nosotros hacíamos cuando éramos niños, traviesos digo yo, es que nuestra niñez o mi niñez fue en el campo. Y en el campo, especialmente en las fincas cafeteras o en las orillas de las quebradas, de los ríos que hay cerca de la ciudad, nosotros nos gustábamos, juntamente con otro hermano, ir a buscar tambores de avispas y con cuerdas de caucho, con cauchera le llamábamos. Nosotros nos gustaba tirarle piedras a las avispas, y más de una vez estas avispas nos picaban y salíamos afectados y se nos hinchaba la cara, y a veces sufríamos consecuencias fuertes, pero aún así nosotros no dejamos de tirar piedras. Y cuando estaba sacando este tema, me estaba acordando de esa etapa de mi niñez, digamos de mi adolescencia, cómo me gustaba tirarle piedras a las avispas. Aunque nosotros sabíamos y nosotros decíamos que ya nos veían, que ya nos olían, pero lo cierto es que pegábamos unas carreras tan impresionantes, pero aún así ellas nos alcanzaban. No sé si has tenido esa experiencia. Hoy recuerdo y me causa risa, pero también la puedo aplicar en lo que dice la palabra. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 8. Y voy a leer un versículo. No voy a leer todo el texto, aunque voy a tratar algunas partes de este texto.
Juan capítulo 8, en el versículo 7. Y mire cómo está diciendo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué era lo que estaba pasando? Lo que estaba sucediendo en torno a lo que está diciendo la palabra es que fue traída una mujer, dice la palabra, tomada en el acto mismo del adulterio. Y lo hacían con dos propósitos: uno, para saber el concepto de Jesús, y otro, simplemente, dice la palabra, para tentarle, para tener una ocasión como acusar a Jesús de la decisión, la determinación que él tomaría en torno a lo que le estaban preguntando. Y Jesús prácticamente se encontraba en una encrucijada, porque si decía que la apedrearan, estaba violando la ley que les cobijaba a ellos, la ley de César, la ley de ellos. Y si le decía que no, estaba violando la ley de Moisés. Yo no sé si usted, ante la presión que a veces sentimos, nos hemos sentido en encrucijadas parecidas a estas. Pero Jesús, en su sabiduría, que es un ejemplo que nos muestra a cada uno de nosotros, tenía que dar una salida. Y por eso estamos leyendo que como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Sabe? A veces somos expertos en arrojar piedras. Somos expertos en hacer cosas, de juzgar, y a veces somos juzgados. Ahora, yo miro aquí alrededor de este pasaje, y de pronto léalo tú allí en casa, del versículo 1 hasta el versículo 11 que está este pasaje. Cómo narra tantas cosas tan interesantes, porque veo rostros allí reflejados. Miro el rostro de una mujer, tal vez avergonzada, acusada por un grupo de hombres. Parece que allí no había mujeres en ese juicio. Y tal vez su rostro, me puedo imaginar, no lo dice la palabra, pero me puedo imaginar el rostro de esta mujer mirando al piso por la vergüenza y por el juicio que estaban tratando de emitir sobre ella. Pues según la ley de Moisés, tales personas, y por eso están diciendo, tales personas les podían directamente acusar y apedrear, dar muerte. Y yo siempre que leo este texto, yo siempre me pregunto: ¿y el hombre dónde estaba? Ella no estaba sola. Algunos comentaristas dicen que posiblemente era de los mismos de ellos. Pero hay ocasiones en que la gente que está a nuestro alrededor es tan dura, es tan difícil, que nos vive acusando de cualquier error. De pronto no sea de un adulterio, de pronto no sea de una fornicación, sino de cosas que hay todavía por transformar en nuestra vida, y no dejan de haber a nuestro alrededor las personas, los religiosos, los voy a llamar así, que nos acusan. Y yo no sé si tú estás en estos momentos en un momento de acusación. El primer grupo que yo identifico aquí es esta mujer, aunque no le puedo llamar grupo porque no es una sola persona. Pero está también los fariseos, los escribas y fariseos. Algunos le llaman cara dura, que lo único que le interesa es, ellos sabían lo que la ley decía en cuanto a esta mujer, pero como también querían buscar una ocasión de caer a Jesús, por eso vienen a él se le consulta qué hacer en este caso, porque buscaban ocasión para condenarlo. ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones como esta, acusando al hermano, acusando a la hermana? A veces en la iglesia solamente hay gente que es especialista en acusar a los hermanos, y estamos con el dedo señalando sus errores, señalando sus equivocaciones, señalando su pecado, pero también listos a tirar piedras, tal vez como la ilustración que les decía al
al principio, dispuestos a lanzar piedras. Y hay gente que es experta, no para derribar gigantes, sino para derribar hijos e hijas de Dios. Pero también está el rostro de Jesús. El rostro de Jesús es bien interesante, porque hay una pregunta que me causa curiosidad, que le dicen los fariseos. Y he tomado solamente en el versículo 8 la pregunta que le hace: tú pues, ¿qué dices? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Saben, es una de las preguntas que pudiéramos hacernos nosotros cada vez que vemos a un hermano o a una hermana cometiendo un pecado. Señor, ¿tú qué dices? Perdónenme la expresión, lo voy a decir así. ¿La agarramos a piedra? ¿Aplicamos todo el juicio todo el juicio sobre ella? ¿Toda la ley sobre ella? Es lo que hace el mundo sin el Señor. Pero desafortunadamente en nuestro caminar, en la falta de perdón, en la falta de compasión, nosotros somos expertos en arrojar piedra sin primero hacer una pregunta. Y me parece que esta pregunta es clave, aunque están ellos esperando la ocasión para acusar a Jesús, y también ya ellos tenían definido lo que iban a hacer con esta mujer. Es simplemente acabar con ella. Es importante hacernos esta pregunta: ¿tú qué dices, Jesús? ¿Tú qué dices, Jesús? Y ahí es donde entramos a lo que dice el versículo 10. Que Jesús, viendo esa ocasión, lo tomó en una forma bien interesante. Y dice que enderezando Jesús y no viendo a nadie más adelante, Él comienza a confrontarlos y dice: bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y más adelante en el versículo 10 dice: y enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Por qué sucedió esto? Porque Jesús, al decirle: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, dice el mismo texto que sintieron a sentir sus conciencias, que ellos también estaban cometiendo muchos errores, que la ocasión ellos la estaban tomando primero para hacer caer a Jesús en alguna falta y tener como acusarlo. Hace muchos años conocí el caso de un joven, y siempre me ha gustado formar gente, siempre me ha gustado darle oportunidad y en lo posible impartir lo que yo sé a otras personas. Y llegó una joven a la iglesia que estuvo haciendo algún taller en una parte, y él me dijo: pastor, voy a probar a ver si ella realmente cambió o no cambió. Y yo le dije: no lo haga. Y dijo: pastor, yo no me como este cuento. Fue las palabras textuales que él dijo. La voy a probar. Como a la semana siguiente, yo no estaba de acuerdo con eso. A la semana siguiente me dijo: pastor, ella no ha cambiado, sigue siendo la misma persona de antes. Y yo llegando a una reflexión con este líder, con este joven, yo le dije: ¿y por qué, si tú sabes que ella no ha cambiado, por qué no hacemos un proceso y le damos la oportunidad para que ella cambie? Inclusive yo le dije en esa ocasión a este joven: si ella no ha cambiado, ¿por qué no buscamos la manera de que ella trate con ese problema que tiene y sea perfectamente una hija de Dios, un hijo de Dios? Hay marcas que hemos hecho sobre hijos de Dios, sobre ministros de Dios, sobre hombres, sobre mujeres, que ya como lo conocimos, como hemos dicho que son, no hemos cambiado la perspectiva de lo que pensamos de ellos. Los marcamos. Eso. Y lo hacemos muchas veces. Unas ocasiones porque ellos nos han causado daño. Y otras ocasiones porque en nuestra justicia, no en la de Dios, nos creemos tan santos que simplemente lo que hacemos es condenar a los demás. Y es donde nos metemos en muchos problemas, o si lo vamos a llamar directamente con nombre, en muchos enredos, en muchos chismes. Y hay gente que es muy comunicativa, la voy a llamar de esa manera,
que cualquier cosa que ve el hermano, que ve en la hermana, que porque se peinó, no se peinó, se vistió, no sé si vistió, si le sale la camisa con el pantalón, si no le sale, si le sale, qué sé yo. Y a veces miramos en la crítica. Esas son las piedras que muchas veces nosotros arrojamos y que no le permitimos el obrar a Dios en el corazón. En lugar de ser agentes de transformación, simplemente nos convertimos en personas que estamos dispuestas a seguir arrojando piedras sobre aquellos que están buscando un cambio en sus vidas. Cuando hay le hemos llamado en estos días una represa que detiene el río de Dios, nos convertimos en personas duras, donde no corre el agua. En los desiertos, en tierra seca, esa tierra se convierte en dura y allí no se cultiva nada. La Biblia dice que nosotros somos plantío de Jehová, tierra deseada para Él, donde puede Él recoger grandes cosechas, grandes cultivos, pero es necesario el agua del Espíritu Santo para que cambiemos nuestras actitudes. Algunas personas simplemente se han acomodado a esa situación. Los que vinieron acusando a esta mujer y buscando ocasión de caer a Jesús, simplemente se fueron avergonzados, dice la palabra, a causa de su conciencia, porque ellos eran tan pecadores como esta mujer. Y eso es lo que hace muchas veces la convicción del Espíritu. Simplemente nos enseña nuestros errores. O como dijo Jesús cuando estaba hablando en el Sermón del Monte, de la ocasión de juzgar a los hermanos, de juzgarlos, de poder nosotros disfrutar de ese poder, de ese amor, de esa grandeza del Señor. Él dijo: saca la viga que está en tu ojo para que puedas sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es allí donde nosotros podemos disfrutar de esa grandeza de Dios, cuando podemos ser agentes de transformación, de cambio, como les he venido insistiendo estos días, de ser transmisores de vida a aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Por qué los hogares a veces no encuentran una solución? Porque se centran en los errores. Porque somos especialistas en traer a memoria las cosas pasadas. Y allí donde hay cosas pasadas que no las hemos llevado a la cruz, es donde comenzamos a juzgar a las personas por lo que eran y no por lo que son ahora. Y mire cómo le dice Jesús en un momento bien especial. Cuando Jesús le preguntó: ¿y dónde están los que te condenaron? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Esta expresión de esta mujer también es un signo, una manifestación del reconocimiento de lo que es Jesús. Y note cómo está diciendo. Ella dijo: ninguno, nadie me condenó. Pero le dice la palabra Señor, reconociendo la grandeza, reconociendo que ahí estaba la acusación tal vez más fuerte para ella, o la vergüenza más fuerte para ella. Tal vez no eran los fariseos, los publicanos, aquellos que le estaban acusando, aquellos que ya tenían la piedra en su mano lista para ser lanzada, sino delante de Jesús, que escudriña las mentes y los corazones. Por eso le llama Señor. Y la palabra Señor significa el que manda. Y ese reconocimiento de esta mujer a Jesús está manifestando lo que Él es realmente. Y luego viene una palabra bien interesante de parte de Jesús, que le dice: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Tal vez hemos aceptado la condenación de muchas personas porque estamos pendientes en agradar a las personas que están a nuestro alrededor y no en agradar en aquel que nos llamó a su gracia y a su amor. Recuerdo una ilustración que hace algún tiempo escuché, y tal vez en algún compartir tú me lo escuchaste. Y era de una ancianita que llegaba a la iglesia y cada domingo que llegaba a la iglesia le decía al pastor: pastor, esta semana estuve hablando con el Señor. Y este hombre, que era un corazón duro, que no había experimentado los ríos del Espíritu Santo,
dijo a esta hermanita que está diciendo ahora. Y cada 8 días que venía a la iglesia o que iba a la iglesia, ella le decía, esta semana estuve hablando con el Señor. Y cada 8 días era lo mismo, hasta que el pastor se molestó y dijo, vamos a ver si es verdad. Dígale la próxima vez que hable con el Señor, le dijo el pastor a esta anciana, pregúntele que qué pasó con lo que yo hice cuando estuve en el seminario. Y la ancianita, muy obediente, dijo, está bien, pastor, yo voy a preguntar. Pasaron 8 días, la ancianita no le dijo nada. Pasaron 15 días y hasta el pastor con curiosidad se acercó y le dijo, hermana, ¿no ha vuelto a hablar con el Señor? Y ella le dijo, sí, pastor, tú sabes que cada semana yo tengo un diálogo con él. Y le preguntó, le hizo la pregunta de qué había pasado con lo que yo hice cuando estuve en el seminario. La mujer le volteó a mirar al pastor y le dijo, hijo, el Señor le dijo, ni me acuerdo de eso. No me acuerdo de eso. Él entendió que Dios ya la había perdonado, que Dios ya la había cambiado, que Dios ya la había transformado, que ese pecado hacía mucho tiempo el Dios se había olvidado, porque es lo que Dios hace con nuestros pecados. Note lo que está diciendo la palabra. Note lo que está diciendo Jesús a esta mujer. Mujer, ni yo te condeno. En varios pasajes de la Biblia habla de que Él no vino a condenar al mundo, sino a que sea salvo por Él. Y muchas veces aceptamos la condenación de la gente, pero no aceptamos el perdón de Dios, que hace mucho tiempo Él lo hizo hacia nosotros. Ese perdón que manifiesta su gracia, su poder infinito, su poder maravilloso para con cada uno de nosotros. Y es lo que Dios ha hecho contigo. Él ni se acuerda de lo que tú hiciste. Si fuiste a la cruz y confesaste el pecado, no acepte las piedras que el enemigo quiere lanzarte de acusación, sabiendo que has sido justificado, has sido justificada en el nombre del Señor Jesucristo. Y es una justificación que nos tiene que llenar de gozo, de paz, porque en esa justificación podemos vivir, tener paz, podemos tener seguridad, podemos tener la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Qué hermoso es cuando entendemos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Qué hermoso es entender todo aquello que Dios ha traído a nuestro corazón de liberación. E igual que Dios le dijo, que el Señor Jesucristo le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, en esta última expresión hay algunas cosas bien interesantes que quiero resaltar. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a juzgar a nadie. Al menos mientras tengamos vida, al menos mientras tengamos la oportunidad de pedirle perdón a Dios, estoy seguro que Él está dispuesto a perdonarnos a cada uno de nosotros. Romanos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es una verdad a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si te están acusando de algo que tú ya le pediste perdón a Dios, recibe el perdón de Dios y anda en libertad, camina en libertad. Lo segundo que yo veo es que no da una oportunidad para manifestar esa compasión de parte de Jesús. Yo sé que cuando cometemos errores, porque no somos santos, cometemos pecados, Dios siempre va a estar dispuesto a perdonarnos, a tener compasión, a que podamos resolver aquello que hay dentro de nuestro interior. Pero sobre todo, es bien interesante que Jesús no emite un perdón a la ligera. ¿Qué le está diciendo Jesús? Mujer, ni yo te condeno. Y le da la oportunidad de que se vaya y haga las cosas correctas. Es decir, le está dando una segunda oportunidad. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dado oportunidades de cambiar nuestras actitudes? Y tal vez Él ha tenido paciencia y nos ha dicho, aunque de pronto los que nos han acusado ha sido verdad en sus acusaciones,
No quiere decir que porque el cielo se haya quedado callado, sea que Dios esté complacido con lo que hacemos, sino al contrario, nos está dando la oportunidad para que nosotros cambiemos. ¿Qué cosas ha estado haciendo? Tal vez no sea adulterio, o a lo mejor sí. Tal vez sea fornicación, o tal vez no lo sea. Tal vez sea una mentira, tal vez sea una ira, tal vez sea algo que hay dentro de tu corazón que necesita ser cambiado, que necesita ser tocado dentro de ti. Y Dios te está dando la oportunidad y te está diciendo: hijo, hija, yo todavía no te condeno. Tienes la oportunidad para cambiar. Tienes la oportunidad para cambiar ahora. Por eso le dice esta mujer: vete y no peques más. Si tu esposo, si tu esposa te está dando la oportunidad, te está impartiendo la oportunidad para que cambies, aprovéchalo en una nueva forma de vivir. Otra cosa que estoy viendo aquí también es la compasión. Porque los fariseos, los religiosos, lo que querían era condenar a esta mujer. Pero Jesús, con un corazón lleno de amor, lo único que le interesa es que esta mujer alcance el perdón. Alcance el perdón. ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado? Sí, hay gente que nos acusan. Y nos acusan simplemente no porque hayan visto algo mal en nosotros, sino porque a lo mejor alguien levantó un chisme, un rumor, y se encargan de tirarle piedras. Y hay piedras grandes que todavía están encima de estas personas que no han sido removidas. Y qué interesante es cuando podemos sentir esa paz y esa compasión de Dios, esa oportunidad de recibir el perdón al cambiar nuestras actitudes. Pero también a esta mujer se le está dando un desafío. Es como Jesús diciéndole: hija o mujer, estás haciendo las cosas mal, pero tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar. Es lo que Dios te dice a ti. No te conformes con lo que eres. Hay oportunidades que Dios nos está dando para hacer las cosas correctas, para que a través de nuestra vida se manifieste el perdón de Dios. Y al cambiar nuestro estilo de vida, vamos a romper esos diques de la presencia del Espíritu Santo, del río de la presencia, que es el tema que hemos venido trayendo este día, para que corra por nuestro interior, para que haya gozo en el cielo. Porque Dios ha depositado y todavía cree en ti, todavía cree en mí. Quizás la gente ya no está creyendo en ti a causa de los errores que han cometido. ¿Cuántas oportunidades te ha dado para cambiar y tú simplemente vuelves a cometer el mismo error? El mismo error. ¿Por qué? Porque en la parte final del texto Jesús también le está haciendo una advertencia. Una advertencia. Porque mire cómo le dice: vete y no peques más. No peques más. Si sigues pecando, va a venir una condenación. Y es lo que Dios también nos está diciendo a nosotros: hijo o hija, no lo sigas haciendo. Tú y yo, te dice el Señor, y le dice el Señor a esta mujer: si confías en mí, si depositas tu confianza en mí, vas a cambiar esa vida que has traído. Y vas a ser una mujer que va a transmitir, un hombre que va a transmitir la gloria de Dios. Y va a demostrar que el que quiera cambiar con la ayuda de Dios lo puede hacer. No te vayas a conformar diciendo: Dios me hizo así, yo soy así, el que le guste bien y el que no, pues de malas, que es lo que generalmente nosotros decimos. Pero saben una cosa, Dios quiere que seamos lo más perfecto posible. Y si Él nos dice en su palabra: sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto, estoy seguro que es posible hacerlo. Habrán siempre errores, habrán cosas para trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida, pero si nos tomamos de la mano del Señor, no nos quedemos lamentándonos por las piedras que nos han arrojado, porque eso no nos van a traer vida. Más bien levántate. Si has cometido un error y tienes razón en que te pueden acusar justamente por lo que has hecho, mira a Jesús y Él te está diciendo: yo no te condeno, hijo, yo no te condeno, hija, solamente no sigas haciendo las cosas como lo estás haciendo. Permita que el Espíritu Santo, permita que mi poder, permita que mi gracia fluya sobre ti para que cambies y seas transformado. Mira a Jesús.
Si hay áreas que no ha podido cambiar, dígale: Señor, yo necesito que me cambie, yo necesito que me transformes, que toques mi vida, y yo estoy seguro que Él te va a ayudar. No mires hacia atrás, no mires a lo que está acusando. Mira a Jesús. De los que te acusan se encargará el Señor, pero lo más importante es que tú tengas un corazón dispuesto para Él, y estoy seguro que si lo hace, Él te va a ayudar. Vamos a orar. Padre precioso, te doy gracias en esta mañana por tu amor, por tu gran poder y por tu palabra, Señor, que nos enseña, Padre Santo, a ver tu compasión, a ver la paciencia que tú has tenido con cada uno de nosotros. Primero sanando las heridas, Señor, que nos han causado aquellos que han venido acusándonos, Señor, de cosas injustas, o tal vez con razón, Señor, pero que no han tenido paciencia con nosotros, Señor. Danos la oportunidad, Padre, para entrar a cuentas contigo. Yo sé que tú sigues creyendo en nosotros, Señor, que a pesar de que te hemos defraudado, a pesar de que te hemos ofendido, a pesar de que hemos hecho las cosas mal, Señor, yo sé que en tu poder, en tu gracia podemos hacer la cosa correcta. Si tú nos ayudas, Señor, vamos a ser transformados, vamos a ser tocados y vamos a permitir que el fluir de tu gloria corra a través de nosotros. Ayúdanos porque te necesitamos. Ayúdanos a cambiar nuestro temperamento. Ayúdanos a sanar nuestras heridas y ayúdanos, Señor, a hacer las cosas en la manera como tú las dejaste escritas y de lo que tú estás esperando en nosotros. Yo te alabo en esta mañana por mi hermano, porque yo sé que tú estás colocando la convicción en cada uno de ellos para ser tocados, para ser transformados, Señor. Perdonamos a aquellos que nos están acusando, Señor, pero también, Padre mío, pedimos tu ayuda en todo aquello que necesitamos cambiar. Lo queremos hacer, ayúdanos, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tus hijas y a tus hijos. Sigue tocándolos, sigue sanándolos, sigue transformándolos, Padre, pero también síguenos hablando, Señor. Quedamos en tus preciosas manos, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hay un texto que quiero que tomen en este día, y está justamente ahí en Isaías capítulo 54, versículo 17. Y lo estoy tomando de la versión Dios habla hoy, porque me parece que es la versión que más me ha tocado este texto. Dice: pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo aquel que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven. ¿Qué es lo que Dios da a los que le sirven? La victoria. El Señor es quien lo afirma. Toma este texto, toma este versículo, y si has sido acusado en algún sentido por las cosas que han sucedido en tu vida, permita que la gracia, la misericordia de Dios te llene y te puedas memorizar este texto y lo tenga como una forma de apagar todos los dardos que el enemigo ha hecho sobre ti. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros.